Queremos darle gracias a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de poder salir al aire en esta hora. Le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es John Lopera y me acompaña una vez más el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, como siempre lo hacemos, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, le damos las gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, dada por ustedes, llevar esta programación, Señor, a través de este medio. Amén. Una bendición especial por cada oyente que está en sintonía, Señor, en este momento. En el nombre bendito de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. En esta hora nos sentimos agradecidos una vez más a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de poder salir al aire. Queremos enviarle un saludo a cada uno de ustedes, donde quiera que nos estén sintonizando a través de esta programación. Gracias por su fiel sintonía. Como siempre lo hacemos, nos gusta traer nuestro versículo lema que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos del 4 hasta el 6, que nos dicen: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recordemos, hermanos, que hay dos potencias que están en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen, y usa toda gente disponible a fin de prevenir que las almas vengan a la luz. Interesante pensamiento. Como siempre lo hacemos, nos gusta traer las notas o gotas de salud que siempre traemos a través de este programa radial, Salud y Temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Nos referimos al cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, de tabaco y droga, hermano John. Bien, en esta hora, hermano Frank, amigos radioyentes, vamos a terminar el tema que dejamos prácticamente en el tintero en nuestro programa anterior, que lo titulamos El vegetarianismo, lo mejor para el ser humano. Y como siempre vamos a leer el versículo de introducción que se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 29, que nos dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. O sea que esta es prácticamente, amigos radioyentes, la dieta original dada por Dios para el beneficio del hombre. La carne, hermano John, es bien difícil de digerir. Toda proteína de origen animal es difícil de digerir. Una de las razones principales es que el ser humano no produce la enzima llamada ureasa que secretan los animales. Por lo tanto, la carne se descompone y el proceso de digestión puede durar hasta 60 a 100 horas. Imagínese usted. Mientras que la digestión normal se toma de solo unas 20 a 30 horas. Así es, o sea que el consumo de carne eleva la presión sanguínea, si ustedes no lo sabían, y está demostrado científicamente que las personas hipertensas, o sea, que sufren de alta presión, que eso estuvimos hablando en programas anteriores, mejoran considerablemente su presión sanguínea al cambiar su régimen alimenticio de consumidores de carne a vegetarianos. Muy interesante esa nota, hermano Frank. Y por otra parte, hermano John, el consumo de carne acelera el envejecimiento. O sea, si usted no quiere ser más viejo antes de la cuenta, no consuma carne. Y la fatiga también. El envejecimiento es el desgaste del cuerpo. Las células del cuerpo son pequeñas unidades.
cada célula recibe alimentación, echa fuera los desechos y absorbe el oxígeno. Así es. Cuando algo estorba este proceso, las células y los órganos de los cuales ellas forman parte empiezan a deteriorarse. Si el fluido del cuerpo que baña las células se sobrecarga de desechos, la vida de todas las células se acorta, si ustedes no lo sabían. La carne, amigos radioyentes, contiene sustancias de desecho que los animales no tuvieron ocasión de eliminar. Luego, cuando se ingiere la carne, o sea, cuando el ser humano ingiere esta carne de animales, las sustancias de desecho presentes en ella también son consumidas por la persona que consume carne. La urea y el ácido úrico que está contenido en la carne de animales son los desechos del cuerpo mejor conocidos. El ácido úrico, al igual que la cafeína, produce una sensación de estímulo en el cuerpo y también es el número 1 para los desgastes en las coyunturas, y por eso muchas personas hoy, hermano Frank, sin saberlo, están sufriendo de artritis, o sea, por el exceso de ácido úrico en sus extremidades o en sus músculos o en sus articulaciones. Y la carne también, hermano John, carece de fibra, la cual abunda en las frutas, vegetales, nueces y granos. Una dieta que consiste mayormente de carne resulta en estreñimiento, lo cual produce heces de consistencia dura y disposiciones escasas debido a la falta de fibra. ¿Vale la pena ser vegetariano? ¿Qué ustedes creen, amigos radioyentes? Es una pregunta muy importante para que ustedes mediten en ella. Es cierto que algunos dicen, realmente no es necesario que me haga vegetariano. El cuerpo humano funciona mejor y dura más cuando le proveemos el combustible que le fue asignado por el Creador. Como decía Génesis 1:29, ¿verdad? Que leímos al principio, ustedes recordarán, ese combustible que Dios le dio es para que el ser humano tenga vida en abundancia, libre de enfermedades. Las frutas, los vegetales, los granos, las nueces y las semillas. Ese es el material, vamos a decirlo así, el combustible que Dios le dio al ser humano para que pudiera vivir muchos años más y llenos de vida y de salud. Dios compuso la anatomía del sistema digestivo humano para digerir alimentos de origen vegetal, si ustedes no lo sabían, con un alto contenido de fibra y carbohidratos complejos y proteína en moderación, libre de alimentos sin fibra y grasosos. Nuestro sistema digestivo funcionará más eficientemente si seguimos la dieta dada por nuestro Dios. Hermano John, algunas personas dicen, bueno, hay carne saludable, hay carne sana, hay carne maligna. El consumo de la carne en general, aún de la carne saludable, debe abandonarse completamente porque siempre está llena de desperdicios tóxicos que van rumbo al órgano excretores. A los órganos excretores como los riñones, los pulmones y los poros, y porque las enfermedades de los animales van en aumento, corriéndose el peligro de contraer estas enfermedades presentes en la raza animal. Así es, o sea que la idea de que las personas que tienen trabajos muy fuertes físicamente necesitan consumir mucha carne, eso es el pensar de la gran mayoría de las personas, es un error. Aunque usted sea un trabajador forestal, un leñador de gran estatura o un trabajador de la construcción, puede recibir tanta fuerza y energía siguiendo una dieta de frutas, vegetales, granos, nueces y semillas, que siguiendo una dieta pobre a base de productos animales. Se ha comprobado, amigos radioyentes, que un vegetariano llega a tener mucho más fuerza y resistencia que la persona que consume productos de origen animal. Y eso fue un estudio que hizo la Universidad de Yale y eso lo estudiamos en el programa anterior. También disfrutará usted de una salud mucho mejor, por supuesto. La carne en general, hermano John, es el mayor causante de muertes, principalmente en los países industrializados, después del tabaco y el alcohol. Una dieta vegetariana previene el 97% de oclusiones coronarias. Acostumbrémonos, amigos oyentes, a comer lo que el cuerpo necesita y no nos dejemos llevar de los antojitos por ahí, del momento y un gusto pervertido. Acepte los desafíos y viva más y mejor. Son nuestros deseos
hacia ustedes, amigos oyentes. Y en nuestros consejos también. Esperamos de que las personas que nos están escuchando, ojalá, hermano Frank, que puedan poner en práctica estos consejos. Porque bueno, en el tiempo futuro, cuando vengan las enfermedades, no va a ser por culpa de nosotros, sino porque muchas personas desatendieron estos fieles consejos que da la palabra de Dios en cuanto a ello. Bien, hasta aquí los minutos de salud, hermano John. Sin preámbulo, vamos a entrar a lo que es la continuación de este tema tan importante que hemos estado dando durante semanas. El titulado La Mujer y el Dragón. Vamos por la parte número 7, hermano John. Y como siempre, por favor, tomen notas. Hay muchos versículos importantes en este tema de hoy. Una época de oscuridad, parte 1, hermano John. Vamos a abarcarlo en el año 500 al 1500. ¿Qué pasó en esa época? Así es. Y como siempre, vamos a poner la palabra de Dios, ese versículo que hemos estado utilizando, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, que nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Todo el material que presentaremos en este programa de hoy y tal vez en el programa de la semana que viene es de varias fuentes de libros de historia y otras fuentes más. El libro que estaremos citando específicamente en este programa y en el próximo lleva como título Los fabulosos primeros siglos del cristianismo, que abarca las páginas 354 a la 429, escrito por Vance Ferrell. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Vamos a leer esos versículos, creo que usted los tiene por ahí a la mano si podemos compartirlos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3, 4 y 7 nos dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, versículo 7, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es interesante estos textos bíblicos, amigos radioyentes, porque el apóstol Pablo ya estaba profetizando la apostasía que iba a entrar a la iglesia cristiana. Ya en aquella época veía él que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres. El misterio de iniquidad, como dice el apóstol, hizo progresar su obra engañosa y blasfema, de un modo casi imperceptible. Las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. Y además, habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en la corte y los palacios, la iglesia, hermanos John, dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por la teoría y las tradiciones de hombre. Así es. La conversión nominal de Constantino... Que de eso estuvimos hablando del programa anterior, usted recordará. Esa conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo.
Satanás trabajó de una forma magistral, hermano Fran, en ese entonces, porque como estudiamos en el tema anterior, la persecución no pudo destruir la iglesia de Cristo, por más que Satanás trató, pero no pudo. Pero Satanás ideó otra manera de acabar con la fe pura y verdadera de esa iglesia, y fue prácticamente la unión del cristianismo con el paganismo, y como producto de eso, amigos radioyentes, se infiltraron al seno de la iglesia en ese entonces doctrinas y ritos de carácter pagano. Esa avenencia que usted acaba de mencionar entre el paganismo y el cristianismo, hermano John, dio resultado al desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía, como oponiéndose a Dios y exalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, tal como usted ha mencionado. Un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Bien, vamos entonces a hablar acerca de esa época que usted mencionó al principio. Esa época se le conoce en la historia como una época de tinieblas espirituales. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 6. Y la mujer oyó al desierto donde tenía lugar preparado por Dios, y para ella allí para que allí la sustente por 1270 días. 60 días. 60 días, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. En el tiempo profético descrito en el verso de Apocalipsis 6, verso 6 de Apocalipsis 12, hermano John, abarca un periodo de 1260 años de tiniebla espiritual. Exactamente, o sea que después de que esa iglesia de Cristo se fue apartando, por supuesto, más y más de la verdad pura y original enseñada por Cristo mismo y después en la persona de sus discípulos. Ya la Biblia, con mucha anticipación, profetizó esta apostasía que tomaría lugar uniéndose a ella la persecución contra la iglesia. Vamos a ver unos cuantos textos bíblicos para que ustedes se den cuenta, amigos radioyentes, de que esta apostasía ya había sido profetizada en las Escrituras. Mencionamos, hermano John, 1260 años de tinieblas espirituales. Recuerden, amigos oyentes, que en profecía bíblica de tiempo, un día equivale a un año. Véase Ezequiel capítulo 4, versículo 6 y Números 14, versículo 34. Y más adelante, hermano John, vamos a ampliar más sobre ese punto. Versículos Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Que usted acaba de mencionar, porque yo sé que después de mí entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amigo radioyente, estas palabras que nosotros estamos citando aquí en Hechos 20, 29 y 30 son palabras del apóstol Pablo. Él dijo claramente que después de su partida iban a entrar en medio de la iglesia lobos rapaces, y también se iban a levantar hombres que iban a hablar cosas perversas, o sea, que iban a traer falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Aparte del apóstol Pablo, el mismo Jesús también advirtió esto a los discípulos y a nosotros también. Mateo 24, capítulo 11 y 24 nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, hermano John. Bien, ahí está el Señor Jesús profetizando de que se iban a levantar tiempo futuro muchos falsos profetas. Primera de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 1, también el apóstol Pablo amplía un poquito más en cuanto a esta futura apostasía de la iglesia, y dice así el apóstol: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es interesante, la palabra en griego para apostatarán es afistemi, que significa desistir, desertar, apartar o apartarse, o apostatar, de acuerdo a la concordancia hebreo-griega Strongs,
página 15 y el número 868. Me llama mucho la atención, hermano Frank, este versículo 1 de Primera de Timoteo 4. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ya lo dijo, lo anunció con anticipación, ya lo había dicho, que muchas personas se iban a apartarse, iban a apostatar, iban a desertar de la verdad, del verdadero evangelio. ¿Iban a qué cosa? A enseñar doctrinas de qué? De demonios, amigos radioyentes, que lo vamos a ver a través del desarrollo de este tema en esta hora. Hacemos una pregunta, hermano John. ¿De cuál fe está hablando la Biblia que algunos se apartarán de ella? Sí, porque dice apostatarán de la fe. Judas 1:3 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Usted hizo una pregunta de cuál fe está hablando la Biblia, porque el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1 dice que en los postreros tiempos algunos se iban a apostatar, se iban a apartar de la fe. Y ya el apóstol Judas nos está diciendo ahí que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vamos a ver qué nos dice el libro de Filipenses, amigos radioyentes. Espero que estén tomando nota de cada uno de estos textos bíblicos. Filipenses, el capítulo 1 y el versículo 27 nos dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿De qué? Del evangelio de Cristo, ese evangelio puro que Cristo le dio a los discípulos y que posteriormente los discípulos se lo dieron al mundo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hermano Fran, o sea que cuando la Biblia dice que algunos apostatarían de la fe, se refiere que se apartarían del verdadero evangelio. Y ese fue el plan maestro de Satanás: corromper, adulterar la fe del evangelio puro que Cristo le entregó a esta iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7 nos dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. O sea que el Pablo enseñó, predicó y vivió ese evangelio puro, hermano Frank, amigos radioyentes. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 3 nos dice lo siguiente, abundando un poquito más en cuanto a que estos hombres de Dios profetizaron de que iba a venir una apostasía y que la doctrina, el verdadero evangelio, esa fe pura que Cristo le entregó a los discípulos, se iba a corromper. Nadie os engañe en ninguna manera, dijo el apóstol, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahí está, o sea, Cristo no iba a venir sin que antes viniera la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermano Frank, queda pues claro y sentado de que la Biblia, el Nuevo Testamento, estaba profetizando de que una vez muriesen esos portandartes, esos fieles ministros de Dios, como fueron los discípulos de Cristo, como fue el apóstol Pablo, etcétera, etcétera, iba poco a poco Satanás ir clavando su bandera de engaño, de apostasía, de mentira, de falsas doctrinas dentro del seno de esa iglesia. Usted tenía otro versículo por allí. Sí, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. ¿Escucharon esas palabras? Estas palabras no son nuestras, amigos radioyentes. Son palabras del apóstol Pedro. Ahí dice: habrá entre vosotros falsos maestros, tiempo futuro. Introducirán, tiempo futuro, encubiertamente herejías destructoras. El cristianismo, religión del Estado del Imperio Romano. Vamos a compartir una cita de un libro de historia que nosotros tenemos por acá, que hemos estado citando en programas anteriores. Historia de la Iglesia por Halley. Capítulo 2 dice lo siguiente: Constantino había hecho que lo fuera en la práctica, pero llegó a hacerlo oficialmente bajo Teodosio.
O sea, en los años 378 al año 395 después de Cristo, quien hizo obligatoria la membresía en la iglesia. Fue la peor calamidad, dice este historiador Halley, que jamás le haya sucedido a la iglesia. Hasta los días de Constantino, la conversión era voluntaria, un cambio genuino de corazón y de vida. Pero ahora la conversión obligatoria llenó a las iglesias de gente no regenerada. Fíjese bien lo que está diciendo este historiador, hermano Frank. Está corroborando lo que decía la Biblia en los textos que leímos anteriormente. Dice, ¿qué sucedió en esa época? Compenetró a la iglesia el espíritu militarista de la Roma imperial. La iglesia cambió de naturaleza y sobrevinieron 1000 años. ¿Cuántos años? 1000 años de abominaciones papales. Qué interesante, o sea que este hombre está corroborando lo que dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 6, un periodo de 1260 años que el gran dragón iba a gobernar en esta tierra a través de este poder. Y eso se encuentra en la historia de la iglesia por Harlan capítulo 2. Una complicada adoración, hermano John. Le siguió este humanismo manifestado en sí mismo como servicio de adoración llegó a ser más y más complicado. Cada complicación solo aumentó la importancia de los hombres que presidían sobre los servicios y llegaron a llamarse misas, lo que hoy vemos hoy en día en lo que es la Iglesia Católica. La congregación llegó a ser más y más espectadores, teniendo poca esperanza de entender lo que veían y escuchaban. La parte más importante de la misa era el sacramento de la Cena del Señor. Cristo había mandado a los cristianos a que lo recordasen al celebrar la Cena del Señor, así como había también ordenado a que los creyentes fuesen bautizados. Y hablando del bautizo, hermano John, los hombres distorsionaron el bautismo, cambiando la forma establecida por la Biblia. El bautismo por inmersión, que eso es el bíblico, o sea, una sepultura completa del creyente en el agua, pasó a un bautismo de aspersión, derramamiento de agua sobre la cabeza de un creyente y también sobre un infante. Exactamente. A la Cena del Señor se le llamó la Eucaristía. La Iglesia romana más tarde añadió otros 5 sacramentos, un total de 7, incluyendo el bautismo por aspersión y la Eucaristía. Tal y como lo decía el apóstol Pedro, hermano Frank, que usted lo citó en 2 de Pedro 2:1, que se iban a introducir encubiertamente herejías destructoras. Ahí se cumplieron las palabras del apóstol Pedro, la excomunión, que era el ser cortado, que era el ser una persona cortada de toda comunicación con los gobernantes de la iglesia. Y por lo tanto, el ser negado los sacramentos parecía significar nada menos que la salvación o eterna perdición. Tales creencias obligaron a las personas de la Edad Media a obedecer a los hombres que soñaban que ellos mismos edificarían el mismo reino de Cristo sobre la tierra. O sea, las personas en ese tiempo le tenían el terror prácticamente a lo que era la excomunión, porque se enseñó a partir de esa época que todo el que fuera excomulgado estaba perdido eternamente. Esto lo encontramos en Historia del Mundo, otro libro de historia que tenemos por acá, página 145. Época de tinieblas, hermano John, apostasía y falsa doctrina también. Por los siglos, las supersticiones, los errores y los dioses paganos encontraron su camino en el Imperio Romano. La iglesia cristiana en Roma fue influenciada grandemente por el seminario de Alejandría en Egipto. Por causa de esto, la influencia del paganismo en Egipto se hizo fuerte. Cada aspecto de la adoración egipcia fue adoptado por el seminario cristiano y se le dio nombre de cristiano, imagínese usted. Así es. Esta mezcla del paganismo con el cristianismo servía para introducir la falsa doctrina que habló el apóstol Pablo. Y también el apóstol Pedro. Exactamente. Se bajarían las normas cristianas y entrarían paganos con disfraz de cristiano en el seno de la iglesia. O sea que todo el mundo era cristiano, hermano John. Así es. En otras palabras, Satanás, que no pudo destruir por la verdad por medio del error, lo logró por medio de la falsedad y el paganismo, como usted mencionó anteriormente. Así mismo es. Qué interesante. Vamos entonces a hablar
de esas doctrinas, vamos a tocar algunas en esta hora y vamos a ampliar otras en nuestro próximo programa en cuanto a la introducción de esas doctrinas que Satanás fue introduciendo poco a poco en el seno de la iglesia. Que no son bíblicas. Por supuesto, la madre y el hijo. Amigos radioyentes, los dioses de la madre y el hijo han sido adorados desde tiempos antiguos, si ustedes no lo sabían. El hijo de Venus era Júpiter, el hijo de Davaki era Krishna. En Egipto, la madre se llamaba Isis y su hijo era Horus. En Babilonia, la madre era Semiramis y el hijo era Tamuz. En el antiguo relato de Isis y su hijo Horus fue aceptado fundamentalmente no solo por la opinión popular, sino también por la autorización episcopal, como el relato de la Virgen y su hijo. Eso se encuentra en El hombre y sus dioses, página 206. O sea que la iglesia fue aceptando ese retrato prácticamente de la madre y el hijo, pero lo convirtió finalmente entre la Virgen y su hijo. Los hijos, dice el profeta Jeremías, el capítulo 7 y el versículo 18, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. O sea que el concepto de la reina del cielo llegó a la iglesia cristiana en el siglo IV, si ustedes no lo sabían, por medio de la iglesia local de Roma. Llegó como resultado de una fuerte urgencia de los líderes de la iglesia de Egipto que declararon a María como la madre de Dios. Pero en el siglo V después de Cristo pasó algo muy significativo. ¿Qué sucedió? Habían desaparecido totalmente los nombres de Isis y Horus. Y en su lugar apareció la adoración de la Virgen María y de su hijo. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Usted mencionó algo muy importante, hermano John, que se escucha en el mundo cristiano: María, la madre de Dios. Pero vamos a la palabra de Dios a ver qué nos dice sobre eso. Génesis capítulo 21, versículo 33 nos dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba. Invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. O sea que Dios no tiene madre, hermano John. Así es, dice el libro de Isaías, el capítulo 43 y el versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías capítulo 45, versículo 5 nos dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No te ceñiré, aunque tú no me consiste. Así es, así que no hay Dios fuera de mí. Hacemos una pregunta: ¿dónde se originó la enseñanza de que María es la madre de Dios? Bien, vamos a citar otra fuente aquí. Dijimos que teníamos varias fuentes. Esta fuente es del Catecismo de la Iglesia Católica, páginas 109 y 110, que nos dice: el concilio de Éfeso proclamó en el año 431 después de Cristo que María llegó a ser con toda verdad madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Vamos a ver qué nos dice entonces la Biblia. Usted lo mencionó. ¿Por qué? Porque la Biblia en esta hora es la autoridad suprema cuando nosotros presentamos este programa radial. Esto que nosotros acabamos de compartir fue un edicto, un concilio que se hizo en Éfeso y que se proclamó en dicho concilio. O sea, la iglesia romana proclamó en ese concilio de que María era constituida como la madre de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano Frank? Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35 nos dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, o sea, Jesús. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mi hermano? Y mirando lo que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. O sea que Cristo, hermano, yo nunca exaltó a María a un nivel igual
que el de Dios. Así mismo es. Vamos a ver qué nos sigue ampliando la palabra de Dios. Tomen mucha nota y presten mucha atención a estos textos bíblicos. Lucas, el capítulo 11, versículos 27 y 28. Noten cómo dice: mientras él decía estas cosas, o sea, Cristo, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo. Oiga bien, ¿cuál fue el vientre que trajo Jesús? María, por supuesto. Y los senos que mamaste. ¿Y qué respondió Jesús, amigos radioyentes? Y él dijo, o sea, el versículo 28 de Lucas 11, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea que Cristo nunca exaltó a María como su madre. Juan capítulo 4 versículos 23 y 24 también nos dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿A quién? Al Padre. Solamente al Padre. Por eso, como decía el profeta Isaías, amigos radioyentes, lo acabamos de citar en Isaías 45:5, fuera de mí no hay Dios. Y sigue diciendo el versículo: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermano John, la Biblia no autoriza la adoración a María, solo a Dios. Amén, así es. Vamos entonces a hablar acerca de la Madre de Dios. Uno de los nombres de la diosa babilónica era Mi Señora, que más tarde fue traducida al latín como Mea Domina y después al italiano como Madonna. La Biblia la denomina como la Reina del Cielo, Astoret. Usted tenía unos textos por allí. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 4 al 5 nos dice: y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amomitas. Ahí está, la madre, ahí está Isis o Semiramis, Astoret, ¿verdad? Quiero citar nuevamente, hermano Francis, si usted me lo permite, las palabras del apóstol Pedro, porque es muy importante, porque esto ya estaba profetizado por los apóstoles de Cristo, porque esta fue la obra maestra de Satanás que culminó prácticamente en la corrupción de la fe de la iglesia que una vez fue pura y santa. Dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, tiempo futuro, entre vosotros falsos maestros que introducirán, tiempo futuro, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán, tiempo futuro, al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muy interesante. Vamos a seguir ampliando entonces parte de estas falsas doctrinas que se fueron introduciendo dentro del seno de la iglesia durante esa época de oscuridad. ¿Y qué podemos decir, hermano John, del rosario que se usa hoy en día? El rosario es una cadena de 15 juegos de bolitas pequeñas marcada con una bola más grande. Al final de la cadena está conectada con una medalla llevando la impresión de María, terminando la cadena con un crucifijo. Las bolitas se usan para contar oraciones a María, repitiéndose una y otras veces. Exactamente, en el libro La Cruz en la Tradición, Historia y Arte, página 21, dice lo siguiente: el rosario era usado en Chipre y fue usado por los fenicios. Era un círculo de bolas usado en las oraciones que se ofrecían a Astoret, la madre diosa de los fenicios, alrededor del año 800 a.C. Los hindúes usaban también rosarios con 108 bolitas que tanto ellos como sus familias usaban en sus oraciones a Vishnu. Un rosario similar es usado hoy por los budistas a través de toda Asia. Esta declaración la encontramos en Enciclopedia de las Religiones, el tomo 3, la página 203. Y también los musulmanes, hermano, tocan el Tabish, un rosario con 99 bolitas por los 99 nombres de Alá. Eso lo encontramos en un libro que se llama Abid, página 205. Exactamente, o sea,
diríamos en el mismo libro de Enciclopedia de la Religión, el tomo 3. Shiva, otra diosa de la India, es adorada con un rosario que se usa para recitar todos sus nombres. El mismo libro, Enciclopedia de las Religiones, tomo 3, pero la página 203. La recitación del rosario en tierras católicas incluye orar a María 53 veces, pero orar al Padre Nuestro, Dios, solamente 6 veces. ¿Qué le parece a usted? Y mencionamos lo que es repeticiones de la oración, hermano John, pero mire lo que dice la palabra de Dios, no nosotros, en cuanto a este asunto. Y esto lo dijo Jesús. Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8 nos dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, que sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que nosotros le pidáis. O sea que el rosario es prácticamente una repetición de rezos constantes, y el Señor ya lo había dicho, que cuando nosotros oremos no usemos vanas repeticiones. Se ha introducido en el cristianismo. Se fue introduciendo durante esa época de oscuridad y tinieblas espirituales. También otra falsa doctrina que se fue introduciendo en ese entonces es la oración o el orar por los muertos. Amigos radioyentes, de acuerdo a la Biblia, los santos, óigalo bien, los santos son personas vivas, no muertas. Vamos a ver qué nos dice el libro de Efesios, el capítulo 1 y el versículo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos, ahí está, y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. O sea, eran santos vivos que estaban en Éfeso, y la Biblia los llama santos. Filipenses capítulo 1 y versículo 1 también nos dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Ahí está. Romanos el capítulo 1 y el versículo 7, también otro texto importantísimo, nos dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nunca en la Biblia encontramos que debemos orar a personas muertas, hermano Frank. El tratar de hacer contacto con la gente muerta es una forma de espiritismo. Isaías capítulo 8, versículo 19 y 20 nos dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará al pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. O sea, ¿cuál es la enseñanza que nos está dando la palabra del Señor en esta hora? Que nosotros no debemos de consultar a los muertos por los vivos. O sea, cuando la Biblia habla de los santos, está hablando de personas vivas, ya lo dijimos. Pero esa falsa doctrina se introdujo en la iglesia de la oración o el orar por los muertos. A pesar de las claras advertencias bíblicas, muchos rezan, óigalo bien, el así llamado credo de los apóstoles, bajo el título Creo en la comunión de los santos y en el perdón de los pecados. Noten cómo dice este credo, presten mucha atención, amigos radioyentes. Dice, la iglesia, refiriéndose a la iglesia romana, por supuesto, es communio sanctorum, o sea, comunión de los santos, es decir, comunidad de todos los que han recibido la gracia regeneradora del Espíritu, por la que son hijos de Dios, unidos a Cristo y llamados santos. Unos aún caminan en esta tierra, otros que murieron, óigalo bien, y se purifican también con la ayuda de nuestras plegarias. Aquí está hablando de orar por los muertos. Otros, en fin, gozan ya de la visión de Dios e interceden por nosotros. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Por la comunión de los santos, sigue diciendo, los méritos de Cristo y de todos los santos que nos han precedido en la tierra nos ayudan en la misión que el mismo Señor nos pide realizar en la iglesia. Los santos que están en el cielo no asisten con indiferencia a la vida de la iglesia peregrante, nos impulsan
con su intercesión ante el trono de Dios y aguardan que la plenitud de la comunión de los santos se realice con la segunda venida del Señor, el juicio y la resurrección de los cuerpos. El sacrificio eucarístico, conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados para que puedan entrar en la luz y en la paz de Cristo. Esto según el Concilio de Trento, en la página que se escribió en 1743, hermano John. Ajá. Presentado a Dios nuestra súplica por lo que han muertos, aunque fuesen pecadores, presentamos a Cristo inmolado por nuestro pecado, haciendo propicio para ello y para nosotros al Dios amigo de los hombres, según el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1331, página 1317, hermano John. 317. O sea que este catecismo, repetimos, número 1371, página 317, está confirmando de que la iglesia sigue presentando a Dios súplicas por los que han muerto. Según el catecismo de la Iglesia Católica, aparte de enseñar que debemos orar a los muertos, también enseña que Dios es amigo de los muertos. Pero ¿qué enseña la Biblia, amigos radioyentes, con respecto a esta declaración de este catecismo que acabamos de citar anteriormente? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 12, versículos 26 y 27 nos dice: pero respecto a los muertos, que los muertos resucitarán, ¿no habéis leído que en el libro de Moisés, como le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Versículo 27. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Interesante, o sea que esto contradice, echa por tierra automáticamente la declaración del catecismo de la Iglesia Católica. El sistema o la religión babilónica, amigos radioyentes, tenía aproximadamente 5,000 dioses, si ustedes no lo sabían. Ellos, o sea, los babilónicos, creían que sus dioses estaban viviendo en un tiempo en la tierra, pero que ahora estaban en un nivel más alto, de acuerdo a la Enciclopedia de la Religión, el tomo 2, la página 78. La religión de los mesopotámicos consistió en la adoración del sol, las lunas, los planetas, hasta Saturno, la tierra y el agua, según la historia antigua y medieval, página 40, hermano John. Interesante, porque ellos tenían muchos dioses, así lo describe la Biblia. En el capítulo 5 del libro de Daniel, cuando el rey Belsasar, rey de Babilonia, Daniel capítulo 5, versículo 1, hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes, y en presencia de los 1,000 bebía vino. Dice el versículo 2, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, dice el versículo 4, y alabaron a los dioses, ahí está, de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea que los babilónicos adoraban varios dioses, muchos dioses, como lo citamos en este libro de historia anteriormente. La religión egipcia, hermano John, era politeísta, o sea, poli significa mucho y teos, dioses, o sea, tenían muchos dioses. Las divinidades eran representadas por el sol, la luna, el cielo, el Nilo, por seres humanos que formaban generalmente una trinidad de padre, madre e hijo. De los innumerables dioses se destacaban Horus, el dios naciente, el sol naciente, el hijo; Rat, el sol creador del padre; Osiris, el dios el sol poniente, la madre; e Isis, la luna. Los egipcios imaginaban al ser humano compuesto de dos elementos, cuerpo y un alma. Al producirse la muerte, esta era llevada ante un tribunal presidido por Osiris. Durante muchos siglos, la inmortalidad del alma solo fue reconocida al faraón y a sus allegados, pero la divulgación del culto de Osiris se hizo común a todos, según la historia antigua y medieval,
página 27 y 29 también. Interesante, o sea que este libro de historia está corroborando de que los egipcios creían en la inmortalidad del alma. Fíjense bien, amigos radioyentes, lo que estamos compartiendo con ustedes. En el mismo libro, Historia Antigua y Medieval, página 58, hablando de los persas, creían en la inmortalidad del alma, que era juzgada al desprenderse del cuerpo. También los griegos, en el mismo libro, pero las páginas 94 y 95 dice, según los griegos, 3 viejas llamadas las parcas determinaban el momento de la muerte. El alma se desprendía entonces del cuerpo y era llevada por un río subterráneo a la presencia de 3 severos jueces. Esto era la creencia de los griegos, por supuesto. Los buenos ascendían a los campos elíseos, donde gozaban de una dicha perfecta, y los malos caían en el Tártaro, lugar de suplicios. Los griegos, amigos radioyentes, creían que los hombres al morir se transformaban en seres sobrenaturales, protectores de sus descendientes. En cada hogar existía en su honor un altar doméstico con una lámpara o brasero constantemente encendido. O sea que se hacían las oraciones ¿a quiénes? A los muertos, hermano Fran. ¿De dónde vino entonces esta creencia practicada hoy por la iglesia de Roma? Vino prácticamente de todas esas naciones paganas. Esta cita se encuentra en el mismo libro, Historia Antigua y Medieval, pero la página 95. ¿Usted quiere hablar un poco acerca de la religión romana también? En el mismo libro, en la página 149 y 150, dice que la religión romana se distinguió por el politeísmo, creencia en un número de divinidades cada vez mayor, pues los romanos agregaban a lo suyo los dioses de los pueblos subyugados. Los romanos creían en la inmortalidad del alma. Perdón, ¿en qué creían los romanos, hermano Fran? En la inmortalidad del alma. Así es. Lo de los varones fallecidos se transformaban en dioses manes, los bondadosos, que amparaban a la familia. Amparaban a la familia. Amparaban a la familia. En cada casa tenían un altar con un fuego y una lámpara encendido diariamente y eran objeto de culto. Hemos podido darnos cuenta, hermano Fran, que el gran dragón bermejo, o sea, Satanás, siempre tuvo el propósito de contaminar la verdad. La simiente, la mujer, o sea, la verdadera iglesia, fue escogida por Dios para llevar la verdad de la salvación a todo el mundo. Dicha verdad involucraba una fe pura, una verdad sagrada y también inalterada. Pero Satanás no deseaba que esa verdad resplandeciera en la mente de cada creyente sincero. ¿Por qué? Porque el que la aceptara lo conduciría por el camino de la salvación y la vida eterna. Es por eso que Satanás, durante esa época de oscuridad espiritual, se las ideó para corromper la fe que una vez fuese dada a los santos, como lo mencionamos anteriormente, e introducir en el seno de la iglesia un sinnúmero de ritos y creencias paganas para así corromper la verdad. Para ello, amigos radioyentes, Satanás levantó poderes o reinos tales como Egipto, ya lo mencionamos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, cuyo único objetivo era promover la falsa religión en todo el mundo, ¿verdad? Y, sí, señor, y no contesto con esto. Satanás introdujo, hermano, yo muchas de esas creencias paganas en el cristianismo moderno. La gran mayoría de la iglesia cristiana, por no decir casi todas, enseñan y crean en la inmortalidad del alma. Así es. Tal como creían y practicaban todas las religiones antiguas paganas. Enseñan que cuando una persona muere, y si era buena, se va inmediatamente al cielo. Y si era mala, se va para el infierno. Esta falsa enseñanza se originó en Babilonia y tal como lo hemos demostrado a través de la fuente del libro Historia, luego pasó a Egipto y luego a Medo-Persia, Grecia y finalmente a Roma pagana. Y de Roma pagana la adoptó Roma papal. Cuando cayó el imperio romano, o sea, la 6ª cabeza del dragón bermejo, la 7ª cabeza, Roma papal, adoptó muchas de esas falsas creencias y cultos paganos practicados por esas naciones antes mencionadas. De esta forma, la iglesia se corrompió y dejó de ser la iglesia pura que una vez fuese establecida por Cristo mismo. La adoración a los muertos, hermano John, la idea de no solo orarle a los muertos, sino también de adorarlos, fue también una herencia del paganismo antiguo. Los griegos invocaban a sus muertos precisamente como los cristianos invocan hoy a los santos muertos, por supuesto.
Historia de la Civilización por William Durán, el tomo 1 y la página 63. Vamos a ver qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a citar nuevamente este catecismo, el número 1032 y la página 241, que nos dice: desde los primeros tiempos la Iglesia, obviamente hablando de la Iglesia de Roma, ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Eso es según el Catecismo Católico, pero la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta al olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de lo que hace debajo del sol. Así mismo es, el libro de los Salmos, el Salmo 115 y el versículo 17 dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. O sea que los muertos no están en el cielo, amigos radioyentes, están en la tumba, en el polvo de la tierra, esperando la segunda venida de Cristo. Salmos capítulo 6, versículo 5 nos dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol ¿quién te alabará? O sea que la creencia, hermano Fran, de hoy que se ha introducido en la iglesia, de creer que cuando la persona muere se va directamente al cielo si era buen cristiano, es una creencia que vino del paganismo egipcio. Pasó a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y finalmente Roma papal. Y Roma papal se lo ha dado al mundo. Hermanos radioyentes, vamos a continuar abarcando este tema en nuestro próximo programa, así que usted no se lo puede perder. Pero el Señor nos hace un llamado en esta hora. Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere entrar a tu vida en esta hora y quiere mostrarte a través de su palabra, de su verdad, la verdad para este tiempo y en qué tú debes de creer. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos: Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si se prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Así es, o si desea entrar a nuestra página de internet, entre www.elfuerteclamor.org, o si desea visitarnos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Huber, Tampa, Florida, 33614. Ahí estamos todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su fiel sintonía. Gracias por su atención. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.